Bienvenidos, hoy vamos a meternos de lleno en un caso que sacudió a España. Murcia, año 2000. Uf, el caso de José Rabadán. 16 años tenía. Exacto. Mata a sus padres y a su hermana pequeña. Y lo hace con una katana. Una katana que además le había regalado su propio padre. Es que es tremendo. Sí. Un suceso que, conmocionó a todo el país. Vamos a intentar analizarlo a fondo hoy. La idea es ver las claves. La brutalidad en sí, el perfil de Rabadán, la polémica mediática, que fue enorme. Y judicial, no olvidemos. Y judicial, por supuesto. Y también esa vida posterior que ha tenido, que es bastante sorprendente. Queremos entender las piezas de este puzzle tan complejo. Es que toca tantos temas sensibles. La violencia juvenil, la salud mental, cómo funciona el sistema judicial con menores. Es un caso con muchas capas. Empecemos por el crimen en sí. Madrugada del 1 de abril del 2000. Rabadán usa esa katana y también un machete. Las víctimas: Rafael el padre, Mercedes la madre y la hermana María Mercedes de 11 años, con síndrome de Down. La escena que describen las fuentes es, brutal. Hablan de mutilaciones, de una violencia extrema. Pone los pelos de punta solo leerlo. Sí, una escena dantesca, la verdad. Y después de esa violencia tan desmedida, lo que impacta es la frialdad. Totalmente. Porque él mismo avisa, ¿no? O hace que un amigo avise. Sí, y su primera explicación, según se cuenta, fue que quería estar solo, sentirse libre. Sobre todo del padre, al que describió como estricto, eso dijo. Y lo de la hermana, dijo que la mató para que no sufriera. Es escalofriante. Y en el interrogatorio inicial, los informes dicen eso, que no mostró emoción alguna. Una frialdad pasmosa. Esa aparente falta de emoción fue uno de los puntos que más desconcertó, yo creo. Sin duda. Luego intenta huir, ¿verdad? Hacia Barcelona. Sí, contacta con una amiga por internet, viaja con un conocido, un tal Oliver. Y a este Oliver le cuenta todo, lo que había hecho. Increíble. Y Oliver, según parece, le ayuda a deshacerse de ropa manchada de sangre. Pero lo detienen a los 3 días en Alicante, ¿no? En la estación. Alguien lo reconoció. Sí. Y Oliver, que sabía lo del crimen y le había ayudado, quedó en libertad. Otro detalle que, claro, generó bastante debate en su momento. Mucha gente no entendía cómo podía quedar libre. A partir de ahí se desata la tormenta. Medios de comunicación, análisis de su perfil. Es que era un contraste muy fuerte. Los vecinos decían que era un chico tranquilo, callado, casi invisible. Pero la investigación empieza a sacar otra cara. Pues desinterés por los estudios. La relación con el padre, que sí la describen como tensa, pero también, consentida en cierto modo. Y luego estaba la afición a las artes marciales, que resultó ser menos de lo que parecía, ¿no? Solo cinturón blanco. Exacto. Y el arsenal de armas blancas que tenía en casa. Eso sí que llamó la atención. Y a todo esto se suman otros elementos que, claro, alimentaron todo tipo de teorías. Se encontraron libros sobre satanismo, un interés que llevaba en secreto. Y se habló muchísimo de su afición a los videojuegos. Sí, del Final Fantasy VIII en concreto. Y de la comparación con el protagonista, es con Leonhardt, que también usa una espada. O algo parecido. Fue como el caldo de cultivo perfecto para buscar causas fuera, ¿no? Para simplificar algo que seguramente era mucho más complejo. Totalmente. El famoso apodo «el asesino de la katana» nació ahí, en ese contexto mediático. Se buscaban culpables fáciles. Los videojuegos, el satanismo, los juegos de rol, cualquier cosa. La sociedad estaba conmocionada, claro. Indignada. Pero a la vez surgió un fenómeno muy raro. Sí. Rabadán empezó a recibir cartas en prisión. Cartas de admiración. Incluso de chicas jóvenes, en plan romántico. Es algo difícil de entender. Y lo peor es que hubo hasta un caso de imitación, el de las llamadas brujas de San Fernando. Una reacción social muy polarizada. Por un lado el rechazo absoluto y por otro esa especie de fascinación morbosa. Y llega el juicio y la polémica no hace más que crecer. Claro, porque al ser menor de edad se le aplicó la ley del menor. Y el punto clave fue el debate psiquiátrico. Ahí estuvo el meollo. ¿Qué le pasaba?
¿Era una psicosis epiléptica? ¿Algo que le nubló el juicio en ese momento? ¿Una enajenación mental transitoria? ¿O era otra cosa? ¿Una psicopatía narcisista? Algo más, estructural de su personalidad. La diferencia era crucial, claro. Fundamental, porque si era una enajenación transitoria, se le podía considerar inimputable, no responsable de sus actos en ese momento. Y eso fue lo que pasó al final, ¿no? Tras 9 meses de evaluación, esa fue la conclusión. Inimputable por enajenación mental. Exacto. Y la condena, pues, en consonancia. 6 años de internamiento en un centro psiquiátrico para menores. Más 2 años de libertad vigilada después. Una sentencia que, bueno, imagínate, gran parte de la opinión pública la vio como increíblemente leve para la brutalidad del crimen, ¿sabes? Sí, totalmente. Y a eso se sumó otra polémica, la de la herencia. Claro, porque legalmente, al ser considerado inimputable y no condenado por asesinato como tal, podía heredar los bienes de sus padres. ¿Y recibir una pensión de orfandad? Eso ya fue la gota que colmó el vaso para mucha gente. El debate sobre la ley del menor y la justicia juvenil se puso al rojo vivo. ¿Y qué pasó después con él? ¿Cumplió el internamiento? Sí, ingresó en un centro llamado Nueva Vida, en Cantabria. Y allí, según se cuenta, hubo un cambio. ¿Un cambio? ¿En qué sentido? Pues parece que se convirtió al evangelismo. Empezó a relacionarse, tuvo novia dentro del centro. Y en 2008 sale en libertad total. Los 6 años de internamiento y los 2 de vigilada ya cumplidos. Y decide quedarse a vivir allí, en Cantabria, lejos de Murcia, de todo aquello. ¿Rehace su vida entonces? Aparentemente sí. Se casó, tuvo una hija, a la que llamó Mercedes. Vaya, el mismo nombre que su madre y su hermana. Sí. Encontró trabajo. Llevaba una vida, pues eso, aparentemente normalizada. Integrado. Pero en 2018, él mismo decide volver a la palestra pública. Con aquel documental, Yo fui un asesino. Fue muy sonado. Ahí habló de su rehabilitación. Dijo que la religión, la terapia, llevar una vida ordenada, le habían cambiado. Afirmó que ya no era un monstruo, que no estaba enfermo. Pero también dejó frases muy llamativas, ¿no?, sobre el propio crimen. Sí, como aquello de que la espada bajó sola. Una frase que, bueno, dio mucho que pensar. O incluso llegó a definirse a sí mismo como un posible psicópata bueno. Afirmaciones que, claro, reabren todas las preguntas. Por un lado, tienes la imagen de una reinserción que parece exitosa, una segunda oportunidad aprovechada. Pero por otro, están esas declaraciones. Y está el diagnóstico inicial que apuntaba a una posible psicopatía. Un trastorno que muchos expertos consideran muy difícil de curar, si no imposible. La psicopatía no se cura, se gestiona o se disimula. Exactamente. Es que el caso Rabadán nos deja ahí frente a un espejo un poco incómodo, ¿no? Sí. Empieza con un horror absoluto, pasa por una sentencia muy polémica y llega a una aparente redención completa. Pero queda flotando esa pregunta de fondo, yo creo. Y él mismo la alimenta con sus palabras. ¿Es posible de verdad una rehabilitación total después de algo así? Sobre todo si hay rasgos psicopáticos de base. ¿Es un cambio real, genuino, excepcional? ¿O es una fachada muy bien construida? Una adaptación, como dicen algunos estudios sobre psicopatía. Dar una segunda oportunidad en casos tan extremos como este. Es una reflexión compleja, sin duda.